Narrativa a partir de 1975. Bueno, vamos a ver qué tendencias encontramos en la novela desde el final de la dictadura hasta la actualidad. La novela, desde 1975 hasta hoy, pues vive un periodo de auge. ¿En qué sentido? Pues que nunca han aparecido tantos autores ni se han publicado tantísimas novelas. ¿Esto qué ocasiona? Pues que el panorama sea muy abigarrado y muy confuso, porque hay muchísimas novelas publicadas con muchísimas tendencias, se cultivan muchísimos géneros, entonces hay variedad de formas, de contenidos, de todo, y es difícil a veces establecer una tendencia, porque lo que hay es multiplicidad de tendencias. Lo que pasa que sí es verdad que hay una tendencia general. Si recordáis, en los años, sobre todo finales 60 y años 70, se había cultivado una novela experimental, una novela que ponía en segundo lugar la estructura clásica de la novela con un planteamiento, un nudo y un desenlace, con un argumento que se desarrollaba a través de las acciones de unos personajes. Todo esto había quedado en segundo plano y se había optado por privilegiar la experimentación, o sea, reducir el argumento muchas veces, un argumento o muy simple o casi ni argumento, eh, para mm, dar más importancia a la estructura de la novela, a experimentar con los saltos en el tiempo o que un determinado hecho se contara desde diferentes perspectivas, desde la visión de diferentes personajes. En fin, todo tipo de experimentaciones con todos los elementos de la novela, con la estructura, con el punto de vista, con el narrador, con todo esto. Esto se agotó primero porque se llegó a experimentar mucho y digamos era un camino cerrado, y luego porque como era una novela muy difícil y poco entretenida, pues la gente se cansó de este tipo de novela, que además siempre había tenido un público más minoritario porque requería un público lector muy formado que estuviera dispuesto pues a ser capaz de leer esta novela, que no era una novela clásica, y a disfrutar, digamos, de esos experimentos que el autor había hecho con la novela. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta época? Pues una recuperación de la novela más clásica, la novela de argumento con personajes y un abandono de esta experimentación. Entonces, esto viene a dar un auge de un nuevo realismo. Pues se vuelve al realismo y a la narrativa más clásica. Luego va a tener mucha importancia el mercado, porque si por un lado vamos a ver que se publican muchísimos más títulos, y esto en principio pues es bueno o parece bueno para los autores, por otro lado la obsesión con las ventas y con la publicidad pues muchas veces ha condicionado a los autores que se ven hasta cierto punto obligados a escribir una narrativa orientada al consumo, orientada a que se venda, a que tenga publicidad, a que las editoriales apuesten por ella, y entonces pues muchas veces va a ir en detrimento de la calidad y de la experimentación. Entonces, como vemos aquí en los últimos, la novela de los años de la transición, en los últimos años del franquismo, va a surgir un grupo de narradores conocidos como la generación del 68 que empiezan a publicar a finales de los años 60 y primeros 70. Son narradores que, como os he comentado antes, pues se van a iniciar en esta novela experimental, pero que pronto, como hemos dicho en la diapositiva anterior, pues van a evolucionar a formas más tradicionales del relato. Entonces, vamos a tener la consistencia de estos dos corrientes. Por un lado, la narrativa experimental, porque algunos autores de la generación del medio siglo que ya hemos visto, como Juan Goytisolo o Juan García Hortelano, van a seguir escribiendo este tipo de novela experimental. Y a su vez, nuevos autores, autores jóvenes, como por ejemplo el caso de Julián Ríos, que escribe una novela llamada Larva, que va a participar pues, de esta corriente experimental. Eh, una
característica muy importante dentro de esta narrativa experimental es el cultivo de la metanovela, que quiere decir de novelas que reflexionan sobre la propia novela, sobre el acto de novelar. Y hay autores que la cultivan como Luis Goitisolo con Antagonía, o otras figuras nuevas como es el caso de Álvaro Pombo. Pero, como ya hemos comentado antes, se produce un regreso a la novela tradicional. La novela entendida como una historia con un argumento que busca entretener al lector y que se lo pase bien. Esta tendencia va a despegar con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, que es una novela de intriga que está situada en la Barcelona entre 1917 y 1919. Es un periodo muy agitado porque había movimientos anarquistas y digamos que era una situación muy revuelta desde el punto de vista social y político. Entonces va a ser una novela con una trama muy interesante, aunque no sencilla, porque guarda algo de la innovación de la novela experimental, porque por ejemplo en La verdad sobre el caso Savolta se van a mezclar materiales diversos. En la novela van a aparecer cartas, van a aparecer declaraciones judiciales, recortes de periódicos, diferentes tipos de documentos que van a ayudar a reconstruir la historia. Y a su vez, en la novela se va a hacer una parodia de algunos géneros literarios. Por ejemplo, se va a parodiar la novela policíaca o el folletín, que eran estas historias de amor con mucha tragedia y muchísimos sucesos, pasaban muchísimas cosas. Y también se va a hacer una parodia de la novela histórica. Y la novela, precisamente por estar ambientada en esta Barcelona de 1917 y 1919 y seguir una intriga que implica tanto a la burguesía catalana y la gente que está en el poder y de las altas esferas políticas y económicas hasta la gente de la clase social más baja, pues va a recoger la novela un montón de registros estilísticos, desde la forma de hablar, pues eso, de la gente que está en el lumpen, hasta la gente de clase social más alta. Entre los autores de la narrativa actual tenemos, por ejemplo, a Manuel Vázquez Montalbán, que es un autor que además de ser novelista, pues también ha sido periodista y poeta. Y en la novela ha cultivado géneros como el histórico, por ejemplo en Galíndez, es una novela que noveliza un hecho real, que es la desaparición de un político nacionalista vasco en el exilio, estaba en Estados Unidos, que fue raptado y llevado a la República Dominicana, donde fue torturado y asesinado por el dictador Trujillo. Luego también Manuel Vázquez Montalbán va a escribir una serie de novelas policíacas. Él se inventa un detective, que es el detective Pepe Carballo, que es un hombre muy cínico y digamos desencantado de todo, y en cada novela pues va a investigar un caso, como detective privado que es. ¿Qué es lo que va a permitirle a esta novela policíaca, esta recuperación del género policíaco a Manuel Vázquez Montalbán? Pues como este detective se va a mover desde las altas esferas hasta lo más bajo en sus investigaciones, pues la novela no va a ser una simple novela policíaca, sino que va a presentar un fresco de la sociedad española en general y catalana en particular de la época. Manuel Vázquez Montalbán pues, recibió muchos galardones como el Premio Nacional de Narrativa o el Nacional de las Letras. Y también cultivó la novela de testimonio, como vemos aquí en Los alegres muchachos de Atxabara, en que digamos hace una crítica de la burguesía acomodada que está anclada en la nostalgia y en sus sueños de juventud. Luego tenemos a José María Gelbenzu, que es un narrador que empieza en la narrativa más experimental. Él arranca con una novela que se llama El Mercurio, que es una novela que está influenciada pues, por la novela más experimental, por ejemplo, de James Joyce, y es una novela difícil y compleja, que carece casi de argumento porque lo único que hace es contar la cotidianidad de un grupo de jóvenes
el argumento es casi inexistente y lo que pretende ser es un fresco de la vida en el Madrid de ese momento. Pero aprovecha pues para meter reflexiones, monólogo interior, todo este tipo de técnicas experimentales pues que ya había ensayado, pues por ejemplo, como os he dicho, James Joyce. Luego, posteriormente, va a evolucionar hacia formas de narrativa más tradicionales, en libros como El río de la luna, y también va a cultivar la novela policíaca. Él tiene una serie de novelas protagonizadas por una jueza y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio de la Crítica. Y luego tenemos a Lourdes Ortiz, que es una escritora que también ha cultivado varios géneros, como veis aquí, el teatro, la poesía, el ensayo y la narrativa. En Luz de Memoria, pues ella hace una novela casi testimonial porque cuenta la historia de un hombre que milita en la izquierda, en el Partido Comunista, y ella va a ir contando pues la desilusión en todo el proceso de la transición española, desde la lucha de la izquierda antifranquista hasta la llegada de la democracia y la transición, pues él va a ir contando cómo estos militantes que se oponen al franquismo y son muy idealistas en su juventud y tienen deseos de cambiar España, pues cómo todo el desenvolvimiento de la transición los va a ir dejando de lado y ellos se van a ir desilusionando del partido, de la política y se van a ir quedando como en la orilla, como seres marginales, como en el caso de esta novela, pues que acaba ingresando en un hospital psiquiátrico. Luego, posteriormente, la autora pues, va a cultivar la novela policíaca, por ejemplo, con el título Picadura mortal, en que aparece pues, la primera detective de la literatura española. También va a cultivar la novela histórica, como por ejemplo en Urraca, que es una biografía pues, de la reina medieval, doña Urraca. Y también va a hacer una novela con la que va a ganar el premio Planeta, que es La fuente de la vida, en la que explica la historia de un restaurador de arte que está en América Latina y un periodista que está en Rumanía y va a explicar la situación de estos países que no están apenas desarrollados y que sufren pues en Perú el hecho de haber sido una colonia y en Rumanía pues las consecuencias de haber sido un país satélite de la Unión Soviética. Entonces va a explicar a través de la visión de este periodista que está en Rumanía y de este restaurador de arte que está en Perú, pues la situación terrible de estos dos países y va a tratar temas muy escabrosos como el secuestro de niños y el tráfico de órganos. Queriendo hacer luego estos dos hombres se van a reunir en Madrid, van a volver a Madrid y digamos van a continuar con su vida normal, con lo que quiere hacer una crítica de cómo los países occidentales en los que se vive mejor pues no quieren darse cuenta de las consecuencias que han tenido las políticas en estos países que han quedado digamos fuera del primer mundo y cómo ignoramos lo que pasa o incluso si lo sabemos continuamos como si nada ocurriese. ¿Qué características va a tener este neorrealismo que os he comentado que se da en esta recuperación del argumento y del gusto por contar historias entretenidas? Pues eso, la novela se vuelve a basar en el desarrollo de una historia que lo que busca es entretener al lector y mantener su atención y se va a volver a hacer uso pues, de la intriga y el suspense. Se van a simplificar las estructuras narrativas. Estos saltos en el tiempo, este perspectivismo que había usado la novela experimentalista, pues van a desaparecer y se va a volver a una estructura más tradicional. Van a resurgir los géneros literarios, van a aparecer novelas policíacas, novelas sentimentales, históricas, de aventuras, de humor, eróticas. Va a haber un gusto por recuperar los
géneros literarios en su forma más clásica. Se va a tender a escribir relatos acabados y cerrados. Esta tendencia a la novela abierta que había dejado la novela experimental va a terminar y se va a dar una historia cerrada con un final. Y van a ser novelas en las que hay abundancia de diálogos que facilitan, que le hacen más entretenido la lectura al lector, con menos descripciones, menos estos monólogos de flujo de conciencia que veíamos en la novela experimental, pues no no digo que desaparezcan del todo, pero van a aflojar bastante. Y luego se va a incluir técnicas narrativas de los medios audiovisuales. Por ejemplo, pues el flashback, que bueno, es lo que se llama en el sentido clásico analepsis o prolepsis. Analepsis, salto hacia atrás, y prolepsis, hacia adelante. El contrapunto, que es, por ejemplo, a lo mejor poner una situación triste al lado de una situación alegre, o lo que piensa un personaje enfrentado a lo que piensa otro, montaje paralelo de secuencias o elipsis narrativas, saltar y obviar una parte para que el lector la reconstruya. Son técnicas, muchas cinematográficas, que se van a aplicar a la novela. Y luego va a haber en general un abandono del compromiso social. Y aunque muchas obras pues van a recrear situaciones cotidianas y reales, que en principio es un campo abonado para hacer una crítica social, pues se va a abandonar mucho la tendencia a la crítica social y política que había en épocas anteriores. Algo que cambia mucho el panorama es la aparición en 1981 de Velvet Jean, de Jesús Ferrero, que es una novela que, digamos, marca como el inicio de la novela. Es una novela simbólica que está ambientada en la China de los años 30 y narra la historia de dos amantes que además son hermanos, y todo esto mezclado con unas sectas peligrosas, todo muy exótico, muy abigarrado, muy barroco, y supuso una novedad muy importante, porque destacó por su originalidad y por traer un mundo totalmente exótico a la novela. Entonces, vuelvo a remachar las características de la novela del periodo: recuperación de las formas narrativas tradicionales, importancia del argumento, importancia de los condicionamientos del mercado en la creación y en la publicación de novelas, y variedad de temas y variedad de géneros literarios. ¿Qué podemos decir de las novelas que se van a cultivar, o de qué géneros? Pues va a haber una novela testimonial que va a mezclar la ficción y la autobiografía. O sea, muchas veces los autores van a contar historias que tienen que ver con sus recuerdos o con su propia vida, y las van a ficcionar. Ejemplos de esto pues son Carreteras secundarias, de Ignacio Martínez de Pisón, o Tranvía la Malvarrosa, de Manuel Vicent, pero bueno, hay muchísimos más ejemplos. Sobre todo, este género ahora mismo está muy de moda, lo que se llama autoficción, que es hacer ficción con la propia vida, utilizar las propias experiencias y novelarlas. Luego, también se va a explotar mucho el juego entre la ficción y la realidad. Algunos autores, como por ejemplo Enrique Vilamatas, lo hacen constantemente. Hacen unas novelas en las que tú no sabes muy bien en qué momento lo que se está contando es un suceso real o estamos pasando al territorio de la ficción. Otro tipo de novelas pues van a presentar personajes con rasgos quijotescos en ambientes provincianos. Y también hay ahí un poco el juego de la realidad de la ficción. También se va a cultivar mucho el género histórico. Se van a hacer novelas sobre diferentes periodos de la historia de España, donde generalmente pues se va a mezclar personajes de ficción inventados por el autor con personajes reales y hechos reales de la historia de España. Aunque se van a cultivar diferentes periodos, va a haber una predilección por hacer novelas ambientadas en la Guerra Civil Española y en la inmediata posguerra. Pues algunos ejemplos son los que os pongo aquí:
de Luna de Lobos de Julio Llamazares, o La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, que se sitúa en la Barcelona de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Javier Cercas en Soldados de Salamina, que hace una novela basada en un episodio real que ocurrió durante la Guerra Civil Española, o la trilogía de la guerra de Juan Eduardo Zúñiga. También se va a recuperar el género policíaco. Ya hemos comentado pues, la serie de novelas del detective Pepe Carballo de Manuel Vázquez Montalbán, y también han cultivado el género pues, otros autores como Muñoz Molina en Beltenebros o Rafael Chirves en la novela Mimón. Y luego la aparición de una editorial llamada La Sonrisa Vertical, que estaba dedicada a la novela erótica, y además creó un premio, el premio Sonrisa Vertical, que ganó Almudena Grandes con Las Edades de Lulú, y tuvo muchísimo éxito esta novela, y adquirió gran auge y se empezaron a escribir pues, más novelas eróticas. ¿Qué es lo que ocurre en estos últimos años? Pues en estos últimos años, en los inicios del siglo XXI, no ha habido grandes cambios. Se sigue cultivando las formas narrativas tradicionales, se siguen cultivando muchísimos géneros, y se sigue esta recuperación del realismo y de la tradición, porque el argumento y la trama siguen siendo importantes y se sigue buscando el entretenimiento del lector. Hay una serie de géneros que se cultivan especialmente, que son los que aparecen aquí: la novela histórica, que ya hemos comentado, también la novela policíaca y de intriga, la metanovela, o sea, novela en la que se reflexiona sobre el hacer novelístico, la novela lírica o intimista, en la que pues, el protagonista hace una búsqueda personal y reflexiona sobre la existencia, el sentido de la vida, o novelas de aprendizaje, en las que se cuenta pues, cómo una persona va evolucionando a raíz de diferentes experiencias. Y luego ya lo que os he dicho, el auge de la autoficción, hacer ficción con la experiencia personal, que se va a traducir en la publicación de diarios, de memorias o de novela testimonial. Bueno, pues esto es un poco el panorama general de los últimos años, desde el fin de la dictadura hasta la actualidad.